Diferentes funcionarios de Estados Unidos han dicho que temen que Israel lleve a cabo un ataque a gran escala en el Líbano contra el grupo radical Hezbollah, pero por motivos que no necesariamente son buenos, que no necesariamente van detrás de lo que estaría buscando Israel, que es la autodefensa. ¿De qué se trata esto y por qué empieza a ser cada vez más cuestionada la figura de Benjamín Netanyahu, su primer ministro? Vamos a comentarlo. Las tensiones en la frontera entre Israel y el Líbano son un hecho evidente, lo hemos comentado en diferentes videos. Esta se está incrementando cada vez más, y es que sobre todo después de lo que sucedió el 2 de enero, donde perdió la vida Saleh al-Alouri, un alto responsable político del grupo armado palestino Hamas, obviamente el escenario se ha salido cada vez más de las manos. En este contexto, funcionarios estadounidenses y franceses están debatiendo con el gobierno libanés una propuesta según la cual Beirut asumiría el control de la parte de la frontera entre Líbano e Israel en lugar de Hezbollah, para poder ayudar a calmar estas preocupaciones de Israel. Esto ha sido declarado al propio diario The Washington Post a través de dos personas familiarizadas con estas conversaciones. Lo que se dice, y el propio diario estadounidense recoge esta información, es que en el seno de la administración Biden existen percepciones divergentes sobre el interés de Netanyahu en una resolución negociada del conflicto con Hezbollah. El alto funcionario estadounidense habría afirmado que la promesa del dirigente Israel de crear un cambio fundamental para abordar los enfrentamientos fronterizos con Hezbollah es una mera bravata designada a obtener concesiones del grupo libanés. Otros afirmaron que si la guerra de Gaza terminaría mañana, la carrera política de Netanyahu terminaría con ella, lo que incentiva a ampliar el conflicto. Estamos hablando de un análisis bastante macabro, pero que se está barajando, y al menos esto dice The Washington Post. Por ejemplo, se habla de que la lógica política para Netanyahu es recuperarse tras el fracaso histórico del 7 de octubre y tener algún tipo de éxito que pueda mostrar a la opinión pública de Israel. Esto lo ha dicho, por ejemplo, Bilal Saba, un experto en el Líbano del Instituto de Oriente Medio. Esto de nuevo se lo ha dicho al Washington Post. Él mismo ha añadido que no está seguro de que tras Hezbollah sea la forma correcta de hacerlo, o sea, ir tras ellos, porque esa campaña será mucho más difícil que la de Gaza. Es decir, existe una situación de respeto que incluso Estados Unidos lo entiende. De acuerdo con The Washington Post, y en las últimas semanas han habido una mayor preocupación en Washington por una escalada que sigue incrementándose, sobre todo en su frontera con el Líbano, que esto ya no está saliendo como ellos lo habían calculado. Ahora, lo que más llama la atención es que ante este escenario, la crítica a Estados Unidos se mantiene latente. Y es que en nuestra segunda nota debemos comentar que ha salido al frente Donald Trump a hacer una petición muy incómoda para la Casa Blanca. Le ha solicitado que se haga un despido inmediato del jefe del Pentágono por abandono del deber. Sí, el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha pedido el día de hoy que se despida de inmediato a Lloyd Austin, un día después de que se revelara que el general estuvo hospitalizado, pero lo ocultó al público y a la propia Casa Blanca. Hay que tomar con matiz esto, porque si bien la nota comenta que estuvo hospitalizado, lo cierto es que todavía está hospitalizado. Y sí, en ese sentido, el mismo Donald Trump ha tenido palabras bastante críticas. Ha dicho que el fracasado secretario de Defensa Lloyd Austin debería ser despedido inmediatamente por conducta profesional impropia y abandono del deber. Al menos esto es lo que ha escrito el exmandatario republicano en su canal de Telegram. Él mismo dice que lleva una semana desaparecido y nadie, ni siquiera su jefe, Joe Biden, tiene ni idea de dónde estaba o podía estar. Acusó él también aspirante a la candidatura presidencial del Partido Republicano. Algo que es cierto, incluso a los medios de comunicación llegó esta información, que la Casa Blanca no sabía lo que estaba pasando porque el Pentágono mantuvo oculta esta información incluso a la propia administración de Joe Biden. El alto funcionario estadounidense Joe Biden ha asegurado que la prioridad debe ser los civiles,
porque él mismo está preocupado, y al menos esto llama la atención porque lo dice a pesar de que precisamente su país se ha opuesto ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a establecer un alto al fuego inmediato y permanente en la Franja de Gaza. Claro, si primero sale Antony Blinken a decir que oye, lo importante son los civiles, pero su país vota en contra, no tiene mucho peso. Pero esto no es lo más preocupante de su discurso. Lo más preocupante es que el mismo Blinken ha reconocido que, oye, el conflicto palestino-israelí está escalando a un nivel regional, es decir, que se está saliendo completamente de las manos, y esto es algo que no le conviene a nadie. Sus declaraciones suceden después de que varios medios de comunicación internacionales informaran sobre los temores de la Casa Blanca acerca de una expansión regional del conflicto. Y es que si bien la guerra ya salió de la frontera de Gaza, extendiéndose hasta el Mar Rojo y parte de Líbano y Siria, que esto ya habla pues de que obviamente se está extendiendo, todavía no se ha generado un involucramiento total de actores, por ejemplo, como Irán. Claro, eso sería la gota que derramó el vaso. El propio Blinken también ha reconocido que en el conflicto han habido demasiados civiles que han perdido la vida debido a los ataques de Israel. Sin embargo, Washington ya autorizó de forma urgente más entregas de equipo militar para el ejército del país hebreo. Es decir, otra vez un doble discurso. Sí, es muy triste lo que está pasando, pero por si acaso, nosotros vendemos las armas. Además, Blinken ha dicho que Tel Aviv no debe presionar a los palestinos para que no abandonen Gaza, luego de que, primero lo comentamos, había un político de Israel, estamos hablando de un alto funcionario, estamos hablando de un ministro, que decía que qué tal si sacaban a todos los palestinos de Gaza, que se vayan de Gaza y que bueno, Israel se quede con todo el territorio. Pero después se empezaron a unir otros políticos a este llamamiento y sugerían pues que la población local debería irse a otros lugares y que Israel debería asumir el control total de este territorio. El propio secretario de Estado ha señalado que los palestinos deben regresar a sus hogares tan pronto como las condiciones lo permitan, y esto también va en contra de lo que ha dicho Benjamín Netanyahu, que ellos iban a mantener la administración de Gaza a plazo indefinido. Y sí, el propio Antony Blinken está comentando que el conflicto se ha vuelto básicamente regional y esto se ha salido completamente de las manos, pero lo curioso es que no asumen responsabilidades. Y en otro punto, también debemos comentar que tal vez por este escenario que está diciendo Antony Blinken, Israel ha dicho que oye, pues estarían dispuestos a resolver el conflicto con Hezbollah por medios políticos. Llama la atención porque previamente habíamos comentado que incluso el propio Estados Unidos reconocía que un conflicto con el Líbano no es lo mismo que un conflicto con el grupo palestino Hamas, que ya hemos comentado. Es algo bastante complicado y claro, con el gasto masivo de dinero que tiene Israel en este momento, no es una buena idea pelearse con los vecinos. Y bueno, Israel entonces confirma que, bueno, no tienen todavía una solución, ni tampoco tienen, en este caso, la iniciativa de llamar a algún tipo de negociación. Pero oye, si se puede, ellos dicen que estarían dispuestos a resolver el conflicto con el movimiento libanés Hezbollah, algo completamente diferente a lo que sucedió con Hamas. Y esto lo ha declarado nada más y nada menos que el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. ¿Se están yendo para atrás? ¿Están retrocediendo en la tensión? Me gustaría saber su opinión abajo en los comentarios. Antes de terminar, los invitamos a que se hagan miembros del canal para que además de tener acceso a la pestaña de comunidad donde publicamos muy a nuestro estilo las diferentes situaciones que suceden en la geopolítica actual con diferentes artículos y, como siempre, sin seguir ninguna agenda como hacen algunos medios tradicionales, también van a tener acceso previo a poder ver los videos antes de su publicación en las horas normales, en una forma de agradecerles a todos los que hacen posible el mantenimiento de este proyecto. De nuevo, por solamente $1.99 tienen estas ventajas en forma de agradecimiento por apoyar a mantener este proyecto. Sin más que agregar, nos vemos en la próxima.